Bienvenidos a la sesión sobre gobernanza de inteligencia artificial. Yo me llamo Kathleen Seaman, soy la jefa de un proyecto de IA de la Agencia de Desarrollo de Alemania, GIS, y yo soy Guillermo Godoy. Yo soy el soy un director de UNESCO encargado de la inclusión de políticas. Es importante estar aquí con diferentes representantes de sectores y regiones. Vamos a hablar de gobernanza, de inteligencia artificial. Les voy a presentar a la izquierda Melinda Claiborne, directora de políticas de privacidad en Meta. Y al su lado, Giovanni Cavalier, director ejecutivo de Diplo Foundation en Ginebra, pero viene del este de Europa. Y Jalak, bienvenida. Ella es la directora ejecutiva del Centro de Gobernanza de la Comunicación en Nueva Delhi, India. Estamos también contentos de dar la bienvenida a Linda Moshubo, en vez del viceministro de Sudáfrica del Ministerio de Comunicación y Tecnología Digital, vicedirector general del Ministerio. Muchísimas gracias por estar aquí. Pues, el momento que Madeleine no pudo venir porque ha pasado cosas en Irán, él ha sido afectado y no pudo venir. Pues queremos sus perspectivas. Quiero hacer una breve introducción de lo que vemos en cuanto a la gobernanza IA actualmente. Y queremos ideas de cómo se puede continuar. Como este tema de IGF es construir gobernanza digital juntos, queremos discutir cómo podemos dar forma o diseñar gobernanza de IA juntos. Mientras estamos a diferentes niveles de posibilidades en diferentes sectores y regiones, pues el paisaje de gobernanza de IA está creciente. Tenemos principios y herramientas que surgen alrededor del mundo. Pues así que en el 2019 la OCDE publicó sus principios de IA y después las recomendaciones de UNESCO de las éticas de IA en el 22 y en el 23. No sé si recuerdan, pero OpenAI, Alphabet y Meta también hicieron compromisos voluntarios como eso de marcas de agua en contenidos, y también tuvimos la ley de la Unión Europea, la ley de IA. Y también hay diferentes foros y grupos que tratan de IA y su gobernanza. Por ejemplo, el G7 lanzó su proceso IA de Hiroshima y G20 ha declarado IA como una prioridad clave este año. Y Indy, vamos a escuchar más de esto más tarde. Y también hay diferentes declaraciones y comunicados y comunicaciones por ejemplo, la declaración IA de África, que fue firmada en Kigali, y la declaración de IA responsable firmada en Hamburg. Y también tenemos el Pacto Digital Global de la ONU, que es un documento importante para sus 193 Estados miembros. Y gobernanza de IA parece ser no solamente algo que vemos por todas partes, pero también es un paisaje fragmentado con diferentes posibilidades de compromiso. ¿Y cuáles son sus perspectivas e ideas en cuanto al paisaje actual de gobernanza IA? ¿Qué es lo que debe cambiarse? ¿Qué es lo que falta? Melinda, del sector privado, empecemos con su perspectiva. Tiene 3 a 4 minutos para una declaración introductoria. Adelante. Muchísimas gracias y gracias por acogerme. Es un placer estar aquí. Un poco de perspectiva para el contexto en cuanto a dónde está
meta aquí. Todos conocen nuestros servicios, medios sociales y apps de comunicación. Pues en IA, pues somos desarrolladores de modelos de lenguaje largo y modelos fundamentales, se llaman Llama, y muchos conocen esos modelos, y después hacemos aplicaciones sobre estos modelos y nos enfocamos en código abierto como el enfoque justo, y también construimos grandes modelos de IA generativa, así que estamos en ambos campos, digamos. Pues estoy contento de que mencionaste que en los últimos años, que es increíble la cantidad de marcos, principios, compromisos, marcos de políticas, pues es difícil estar al tanto de todo, pero no hay ninguna falta de gobernanza en este espacio. Pero yo pienso que estamos en un momento crítico y interesante. Y ahora todo el mundo se pregunta, ¿ahora qué? Hemos establecido los principios, tenemos estos marcos. Empresas como Meta tiene un marco de vanguardia de IA, pues donde hablamos de riesgos catastróficos cuando desarrollamos los modelos y qué pasos tomamos para mitigar esos riesgos. Pero tenemos todavía preguntas y preocupaciones y estamos en un punto clave por varios motivos. No estamos necesariamente de acuerdo en cuanto a cuáles son los riesgos, o si hay riesgos, o cómo cuantificar esos riesgos. Así que pienso que vemos que diferentes regiones y países quieren enfocarse más en innovación y oportunidades, otros quieren enfocarse más en seguridad y los riesgos. También hay una falta de acuerdos técnicos, de acuerdos científicos en cuanto a riesgos y cómo se deben medir. Y también pienso que hay un punto crítico interesante en cuanto a regulación. La Unión Europea, por ejemplo, movió rápidamente a regular IA con la ley IA tan importante, y eso causa ciertos problemas. Hay problemas. Pues no sé si hay como un consenso de que quizás hemos ido demasiado lejos. No sabíamos que realmente esto concuerda con la fase de la tecnología actual. Ahora están mirando si deben tomar una pausa en cuanto a ciertas regulaciones de IA en Europa. Y así que muchos países están buscando qué hacer, buscan soluciones de cómo adoptar e implementar IA. No tengo ninguna respuesta clara, pero es un momento para pasar, reflexionar. Hemos hablado de riesgos, podemos hablar de oportunidades, podemos hablar de hacer posible o facilitar la innovación, podemos aumentar la envergadura del debate. Estamos hablando con los representantes justos de medianas y grandes empresas tecnológicas. Tenemos representación de todas las regiones y países cuando hablamos de gobernanza de IA. Lindy, si nos puede dar la perspectiva del gobierno de Sudáfrica. ¿Cómo es el paisaje actual y cómo lo ven? Muchísimas gracias, Kathleen. Pues por parte del gobierno sudafricano, pues un reto es que IA es una tecnología para múltiples propósitos como Internet, pero también afecta a ciertos sectores de la economía más que a otros. Pero con este poder de transformación, pues hay que ser responsable. Queremos que los sistemas de AI sean no solamente eficaces, sino que éticos e inclusivos y que tengan de rendición de cuenta. Así que eso es lo que hemos querido hacer. También queremos usar un vocabulario común y principios comunes. Así que queremos ver
Pues el Consejo Asesor de la ONU también tiene ciertos principios que estamos estudiando, los principios de OCDE, y queremos tener intervenciones específicas de diferentes sectores. Y si vemos IA en el sector financiero, es diferente del sector de la agricultura, por ejemplo. Así que intentamos presentar diferentes métodos para regular IA en diferentes sectores, pero algunos sectores que enfocamos como gobierno es, desde un punto regional, es usar el principio de justicia digital y también derechos humanos, sostenibilidad y justicia de datos y equidad. Pero hay que reconocer que el avance tecnológico debe ser para el bien público y no debe fomentar las desigualdades históricas. Y también hay otro campo que tiene que ver con la suficiente explicabilidad, y esta tecnología afecta a las vidas humanas, así que hay que ser una tecnología transparente, debe ser algo que se debe poder interpretar. Y, por ejemplo, en cuanto a diagnósticos en el sector de la salud, pues hay que entender de dónde y en qué base vienen las decisiones. Y un área es eso de tener un sistema de humans in the loop, que los seres humanos deben estar involucrados en sistemas de IA, pero en cuanto a su diseño y implementación, los seres humanos deben poder participar y cambiar las decisiones. Y así que tienen que tener sistemas que permiten la intervención humana, sobre todo en los campos de más altos riesgos. Y en cuanto a la gobernanza de IA, pues hay potencial en cuanto a agentes, por ejemplo, y estamos desarrollando nuestras políticas en nuestro país y estamos mirando los países y otros que han desarrollado políticas, por ejemplo, el marco de políticas de la Unión Africana, y hace falta construir modelos de gobernanza donde hay equidad e innovación. No queremos que IA reemplace a los seres humanos, pero que trabaje con los seres humanos, asistiéndonos con nuestras necesidades más importantes de la sociedad. Muchísimas gracias. Sobre todo la relevancia regional o local de gobernanza es importante. Así que gracias por resaltar este punto. Shalak, usted trabaja en una institución académica, pero también trabaja en cooperación con la sociedad civil. Si puede unir esas dos perspectivas, es algo que apreciaríamos. Muchísimas gracias, Kathleen. Cuando hablamos de gobernanza IA, ¿cuál es el proceso? ¿Cuál es la contribución a la creación de IA internacionalmente o nacionalmente? ¿Cuál es su sustancia? ¿Cómo estructuramos la gobernanza IA? Si puedo hablar un par de minutos del proceso. Yo pienso que si aprendemos del pasado, pues es muy importante tener contribuciones de múltiples actores, múltiples sectores, y en cualquier tipo de mecanismo gubernamental que se crea, porque diferentes actores en diferentes partes del ecosistema pueden presentar diferentes perspectivas y nos da un ambiente más equilibrado de esta manera. Una de las cosas que vemos cada vez más es un cambio hacia multilateralismo, y yo pienso que hace falta enfocar más en eso de tener múltiples actores, múltiples partes interesadas, no solamente como una cosa formal, sino que de manera que puede influenciar los resultados. La segunda parte que quiero mencionar cuando se habla de proceso es la creciente necesidad
de involucrarse de manera significativa con una gama más amplia de sociedad civil, comunidad académica e investigaciones, no solamente los que contribuyen perspectivas del norte global, sino que del sur global, sus valores, sus perspectivas. Pues en los Estados Unidos quizás no trabaja, pues los Estados Unidos, Japón, India, etcétera, allí trabajan de la misma manera, pero la tecnología de ella va a ser diseñado o va a cambiar en sus funciones en diferentes contextos y perspectivas de varios países, de sociedades civiles y de la mayoría global. Es importante. Así que podemos hablar de los retos que ha hecho que no se ha dado este proceso hasta el momento. Y en cuanto si hablamos de la sustancia de gobernanza IA, pues ¿cómo podemos democratizar acceso a IA? Hemos visto mucho desarrollo tecnológico históricamente concentrado en ciertas regiones y en, en este momento estamos hablando de CMSI más 20 y la revisión. Y pues en la agenda de Túnez se habló de facilitando la transferencia de tecnología para cerrar brechas de desarrollo. Pero ICANN e ISOC apoyan la alfabetización digital y capacitación, pero ha habido menos esfuerzos para operacionalizar un acceso equitativo a tecnología. Así que hay que ver cómo se puede mejorar la capacidad de países para crear ecosistemas de ahí locales para no tener una concentración de infraestructuras y tecnologías en ciertas regiones. Hablamos de sets abiertos de datos, plataformas abiertas. Y así que como elementos comunes de IA, hay que democratizar la tecnología. Tenemos IA para bienes sociales. Hay que contextualizar también el desarrollo para diferentes regiones y contextos. Regulación y gobernanza no son palabras malas. A menudo escucho hablar de que hemos hablado de riesgos. Ahora, enfoquémonos ahora en innovación. Eso crea un sentido falso de dicotomía que tiene que andar de la mano. En el pasado, los errores cometidos han sido de no desarrollar mecanismos de gobernanza desde el inicio. No tiene que ser una regulación fuerte desde el inicio. Ahora se dice que no entendemos los riesgos, así que tenemos que documentar los riesgos, tenemos que realizar evaluación de riesgos o de impacto de IA y también de una perspectiva técnica social. Tenemos que entender los impactos sociales y sobre individuos, porque no sabemos cuáles son los riesgos, cómo nos va a impactar, y podemos establecer pues esas cajas de arena, estos sandboxes donde se pueden hacer evaluaciones de impactos, pero también hay agencias de regulación y unos dicen que esto va a impedir la innovación, todo va a ir muy lento, pero ¿cómo podemos operacionalizar esto con un toque ligero para no crear dependencias para nosotros mismos más tarde? Tenemos que diseñar tecnologías para que sean beneficiosas para sociedades e individuos en vez de dirigir esto en una dirección que puede tener consecuencias no intencionadas. Voy a parar aquí y voy a hablar más tarde. Vamos a volver al rol de IGF y también cómo podemos usar herramientas para colaboración, explorar gobernanza y a un nivel más concreto. Jovan Curvalija, eres académico, pero también tienes muchas prácticas con IA. Y también dices que eres un maestro de Takumi en IA. Queremos
hablar del rol de IGF en IA y cómo IA se gobierna en Europa. Muchísimas gracias, es un gran placer estar aquí. Yo estaba preparando cognitivamente para este proceso. Yo me pensé, ¿cómo podemos hacer una diferencia? Un punto que es fascinante es que dentro de 3 años o en 3 años el paisaje ya ha cambiado mucho. Hace 3 años cuando lanzaron ChatGPT era una tecnología mágica. Te puedes escribir poesía, una tesis, lo que quieras. Y con el tiempo, pues en aquel momento, la verdad, que decían, pues hay que regular, hay que controlar, hay que eh, impedirlo. Y hubo reacciones inmediatas también, similar a algo de la agencia nuclear en Viena para ahí. Y también en Latinoamérica dijeron que gobernanza de IA es como el realismo mágico, como Márquez, etc. Y pues es una tecnología y muchos aquí sentimos una fascinación con Internet, IA y lo digital por el elemento mágico, pero hay un elemento realista también. El primer punto es que AI llegó a ser un bien común. En China hay 434 modelos de lenguaje largos. Así que esto no es algo que se reserva para pocas personas en un laboratorio. Llega a ser una mercancía común y no cara. Y esto tiene varios impactos. Uno es que puedes desarrollar un agente en 5 minutos o el récord es 4 minutos y 34 segundos. Antes tenían que hacer investigaciones por años. Ese es un punto, es el primer punto. Y eso del riesgo está cambiando hacia esta mercancía barata ahora. Ahora estamos en un punto donde vamos a tenerlo en el celular. Entonces la pregunta puede ser, ahora vamos a producir algo de conocimiento en nuestra interacción aquí. ¿Debe pertenecer a nosotros, a IGF, a nuestras organizaciones o a algún otro? Ese es el segundo punto de IA desde abajo hacia arriba. Podemos digitalizar nuestro conocimiento como individuos, familias o grupos. Esto va a cambiar los debates de gobernanza de IA de manera fundamental. El tercer punto que quiero enfatizar es que hay que cambiar el lenguaje de gobernanza. Si leer los documentos, por ejemplo, de Túnez y Ginebra, conocimiento fue la palabra clave, no data o datos. Se mencionaban datos en algunos lugares, pero dentro de 20 años yo espero que se reflexione en voces más 20. No se habla de conocimientos, no se habla de eso del Pacto Digital Global, pero ahí se trata de conocimientos, no solamente datos. Esto es una cuestión de marco que es interesante. Espero que podamos llegar a temas concretos, por ejemplo, eso de compartir conocimientos, sobre todo desde una perspectiva de países en vías de desarrollo, porque estamos al punto del riesgo de que este conocimiento pueda centralizarse, monopolizarse, y ya tenemos experiencias en la fase temprana de Internet, el riesgo de que cualquiera puede desarrollar soluciones digitales de Internet y al fin y al cabo solamente unos pocos son capaces de hacer esto. Y esa sabiduría debe ayudarnos a desarrollar soluciones de gobernanza de IA y podemos discutir soluciones y propuestas concretas. También gracias por la referencia de toda la historia de Internet. Es importante tener esto así y tener a usted como experto de IGF aquí. Gracias por establecer las perspectivas. Tenemos una idea de perspectivas, sinergias y también de conflictos. Eso también, como moderadores, es nuestro rol presentar esas dos diferentes posibilidades para los panelistas. Ahora queremos una ronda más abierta de debate. Hemos preparado preguntas para ustedes. Vamos a empezar
pero esperamos que algo surja entre ustedes y también que puedan hacer referencia a los otros panelistas y contestar las preguntas que han formulado. Empecemos con usted, Lindy. También debe darnos una idea. Ya habló de la relevancia de IA local y cómo se puede inserir en procesos internacionales globales. Y Sudáfrica tiene la presidencia de G20 actualmente. ¿Cómo van a asegurar en sus funciones que la relevancia local de IA y los marcos de IA que Sudáfrica también ha establecido se incluirán en el diálogo global? Gracias, Kathleen. Es importante saber que IA es una prioridad en nuestra presencia de los países G20. Es porque vemos que lo incluimos por esto, y esto puede determinar cómo puede llegar a ser algo incluyente y equitable, y también va a formar la sociedad de mañana. Desde nuestro enfoque, lo que hemos intentado hacer es basar la gobernanza en varios elementos. Uno es de eso de mirar hacia el futuro a nivel macro y a nivel micro. También queremos reconocer el impacto de ella en la sociedad para periodos largos, a largo plazo, dando forma a nuestra economía, pero también de nuestra agenda de G20. Queremos desarrollar una caja de herramientas y que queremos que se reduzca la desigualdad en cuanto al uso de IA. Así que esta caja de herramientas intenta identificar maneras sistemáticas de cómo IA puede ampliar y remediar desigualdad, sobre todo en el sur. Y esto de prever el futuro requiere realismo geopolítico, porque no podemos tener IA dominada por algunos pocos países o del sector privado. Tiene que ser multilateral y de multiactor y multisectorial. Y queremos tener varias voces del sur global, de todo el continente y también de comunidades subrepresentadas. Y pues hay que tener macrovisión y microprecisión, y tenemos que ver contextos y contenidos granulares, y no es que una solución sea la justa para todos en cuanto a IA, y abogamos por soluciones con esas cajas de arena, sandboxes y mecanismos de desarrollo humano, pero también adaptar a herramientas que se puedan aplicar en cuanto a riesgos y beneficios específicos. También queremos capacitar personas a nivel local también, desarrollar el talento local. También tenemos que tener un monitoreo ético, mecanismos para eso, porque pensamos que la gobernanza ahí tiene que ser algo que debe pertenecer a todos los sectores de la comunidad, sectores rurales, ciudades, etc. Pero de nuestra presidencia también queremos cerrar la brecha de gobernanza con los marcos regionales para estar alineados con la estrategia IA de la Unión Africana, y también los marcos de ciencia, tecnología e innovación, y también la de política general original de SADC. Y queremos hacer un llamado a nuestros socios internacionales en G20 para tener un apoyo institucional para distribuir arquitecturas de gobernanza ahí que sean incluyentes, para tener ahí equitable, y queremos que sea beneficioso para la sociedad, pero también mitigando los riesgos de IA. Gracias. Muchas gracias.
Jelak realmente se apropió de mi respuesta porque ella lo mencionó en un punto. Usted habló lo que ella llamó la dicotomía rápida. Al final de cuentas, el objetivo de la gobernanza, si se hace en el marco de la legislación que protege los derechos humanos, el marco internacional de derechos humanos. Entonces, protegerían los derechos de todos, no solo las empresas. Así que, ¿cómo responder? Claro, usted habló del antagonismo entre estos dos aspectos. Y sabemos que en todas las empresas, incluyendo las suyas, se investe en derechos humanos, departamentos especializados, informes, etc. Cuando hay elecciones, se habla mucho sobre los riesgos en tiempo de elecciones, pero hay mucho escepticismo sobre la forma en que el sector privado, y no solo su empresa, enfrenta y gestiona estas situaciones. ¿Podría usted profundizar un poco más? Bueno, yo estoy de acuerdo con Jalak. Yo creo que lo que trato de decir es que hay que ver todo en su contexto. Y me parece que el debate sobre IA, y aquí estoy hablando de IA generativa, por lo general no especificamos, pero en el nivel del internacional estamos hablando de IA más avanzada. Estas conversaciones se han centrado en riesgo, seguridad. Esto es lógico, es importante. Tenemos que abordar y enfrentar los riesgos catastróficos, pero la conversación sobre los daños y los riesgos requieren dos argumentos específicos. ¿Qué tipo de daños estamos tratando de evitar? Y si son muchos de los que ya existen, estamos hablando de desinformación, niños, todas estas cosas que ya existen como problemas. Que existen hasta cierto punto marcos legislativos para enfrentar esos riesgos. Pero lo que yo trato de decir es que también hay que hablar sobre la liberación de la tecnología. Porque estamos perdiendo un elemento clave, obviándolo, si no hablamos de todo conjuntamente, porque si no, nos centramos mucho en los riesgos y no hablamos de las posibilidades. Y no creo que hay un consenso global sobre los beneficios que AI generativa representa. Tampoco hay un consenso sobre que sea inherentemente arriesgado y peligroso. Es una pregunta que todavía está sobre la mesa. Hay muchas opiniones e intereses sobre esto, pero hay legislación existente, hay marcos, así que incluso que datan de antes de ChatGPT, sobre derechos de autor, etc. Este marco jurídico existe y tenemos que examinar más bien si adapta o no a los retos de las nuevas generaciones de IA en lugar de tratar de reglamentar la tecnología en sí. Muchas gracias, que es un interesante aspecto. Sobre todo si podemos utilizar los marcos legislativos existentes o no. ¿Tenemos todas las normas ya? Jalak, si no, ¿qué es lo que hace falta? Bueno, ha habido mucha conversación si existen los reglamentos o no, que aplican a IA, o sea, necesitamos más. Y creo que hay mucha legislación que ya existe, que puede utilizar, por ejemplo, protección de datos, legislación sobre la competencia, protección del consumidor,
legislación jurídica, criminal, etc. Estoy de acuerdo con Melinda que hay que pensar en muchos de esos aspectos si realmente la legislación existente sirve o no. Por ejemplo, hemos visto que hay una necesidad de tener legislación que protege la competencia contra los trusts, contra los monopolios. Pues bien, cuando se hizo la plataforma Internet, podríamos haber dicho, tenemos la legislación sobre competencia, ¿no? Tenemos la ley contra la distorsión de la competencia, pero vemos en las últimas décadas que no sirve a su propósito porque la realidad es diferente. Hay muchos mercados laterales que han surgido conjuntamente con las plataformas de Internet. Luego hay un debate muy duro sobre la propiedad intelectual y esto es la legislación sobre copyright, si funciona o no, si se adapta o no. Y la intención era que los grandes... Bueno, hubo una excepción sobre el uso justo, que era que los grandes editoriales no podrían acaparar mucho conocimiento sin otros tener acceso. Ahora, la situación es diferente. Hay grandes empresas que aprovechan y explotan, no siempre con buenas intenciones, esta excepción de uso justificado. Los tribunales están enfrentando este meollo. Los legisladores tienen que enfrentarlo. Y como sociedad hay que pensar en ¿qué vamos a hacer sobre esta nueva actitud de las empresas? Hay una transformación sobre la forma en que actúan, pero ¿qué perdemos? Yo creo que volver a la falsa dicotomía, lo que se mencionó anteriormente. Yo creo que sí. Conocemos muchos daños que ya han surgido de las plataformas. Estamos conscientes, estamos prevenidos, la sociedad, academia, investigadores, etc. Pero estos son daños existentes, daños que no conocemos todavía. Hace 15 años no sabíamos sobre el daño que las redes sociales tendrían sobre los niños. Es decir, no podíamos imaginar. Quizá podríamos haber hablado de contenido sexual nocivo, pero los impactos en su salud mental, el tipo de acoso, ciberacoso, no lo pensábamos. Así que pensamos del impacto a nivel individual, pero a la vez el impacto a nivel de sociedad. Y si no interactuamos con ambos sistemas y entendemos estos principios y problemas desde el inicio, estos impactos y las consecuencias negativas sobrevivirán en las décadas venideras. Pues sí, cierto, me complace ver que las empresas invierten mucho en equipos de derechos humanos y de seguridad, etc. Pero hace 10 años no lo teníamos. Así que es un desarrollo positivo. Hay muchos profesionales que entran a este espacio con conocimientos especializados. Maravilla. Pero las empresas jamás han sido especialmente inteligentes o capaces de trabajar solo con reglamentos autoimpuestos. Lo hemos visto una y otra vez. Es necesario, lo hemos visto en la industria tradicional, ahora lo vemos en el mundo tecnológico, es preciso tener legislación que les regule. No es suficiente con la autorregulación de las empresas.
porque muchas veces no nos dejan saber de los daños que ellos detectan estas empresas. Necesitamos reguladores externos, que las comunidades impliquen un enfoque de abajo para arriba de la sociedad civil y de instituciones multilaterales. Hay que pasar a la siguiente fase de gobernanza de IA. Muchas gracias. Muy interesante. Hay una pregunta de seguimiento y luego vamos a abrir el debate al público. El realismo mágico, Jovan, y el tema de informar el debate con conocimiento es un punto interesante. Probablemente recuerden, en la ronda de Túnez de la Cumbre Mundial, UNESCO publicó un informe excelente, muy innovador, que se llamaba Hacia la Sociedad de Conocimiento. Es interesante que hasta la semana pasada, este informe era uno de los más bajados de la página de Internet de UNESCO, lo cual demuestra que independientemente de lo que debatamos aquí en círculo muy limitado, la gente en general está muy interesada en el componente conocimiento de esta conversación. Bueno, ¿cómo incluimos o reintroducimos el conocimiento en esta conversación? Conectando con los nuevos temas, por ejemplo, data es un tema relevante. No podemos ignorar el debate sobre gobernanza de datos, pero la presidencia de Sudáfrica tiene 3 temas principales. Corríjanme si me equivoco: solidaridad, igualdad, sostenibilidad. Y si uno lee el informe de UNESCO de 20 años atrás, verán que estas 3 palabras aparecen en formas muy diferentes, pero aún así eran relevantes en aquel tiempo. Pues es un informe excelente. Dos informes excelentes, el de UNESCO y del Banco Mundial sobre los dividendos digitales. Son hitos. Estudié y no sabía que si plantearlo o no, que incluso, y si usted no tiene nada en contra de la controversia, UNESCO puso el escenario sobre el debate de conocimiento con ese informe. Pero también es una moda política, porque data es un poco abstracto, ¿no? La gente, ¿por qué bajan este informe? Es por reacción intuitiva. No entienden el conocimiento. Los datos son abstractos. El conocimiento es lo que nosotros que intercambiamos, creamos, desarrollamos, y de abajo para arriba, preservando el debate de hoy, muchas preguntas excelentes que tenemos. Esto es conocimiento generado por nosotros en este momento. Y volviendo a Marcos y el realismo mágico, hay que agarrar el momento. Es carpe diem. Es éticamente deseable si uno quiere esa trinidad. Bueno, hay muchas falsas dicotomías, incluyendo esto de la búsqueda de conocimientos. Por ejemplo, multilateral contra multipartidario, privacidad contra seguridad, libertad, interés público. Y lo llamamos falsas dicotomías. Yo pienso que deberíamos hacer un paso adelante. Idealmente, deberíamos tener todo. Multiparte, multilateral, seguridad. Pero en algunas cuestiones hay que ceder. Y eso es crítico. Las sesiones que se hacen o los compromisos deben ser transparentes. Y decir, por ejemplo, en este caso voy a perseguir una solución multilateral porque los gobiernos tienen roles y responsabilidades específicos. Esto aplica a muchos campos también.
Lo que falta hoy. Bueno, estamos en una situación hipotética. Estamos informando de esta sesión. Nuestro sistema IA se confunde y dice que los dos, ustedes, todos nosotros, dijimos algo que no dijimos. Y usted vuelve a París y su jefe le dice, mire, ¿dijo usted esto? Y usted dice, no, no lo dije, pero Diplo informó. ¿Quién es éticamente responsable? Políticamente responsable. Yo soy responsable, yo soy el director de Diplo. Nadie me obligó a establecer un sistema IA. Y por eso usted está perdiendo su sentido común que existía hasta la fecha. Quien desarrolla un sistema IA, lo hace disponible, debe ser responsable de ese sistema IA. Los principios claves son de sentido común. Por eso, en ese sentido, la gente que baja de Internet conocimiento están reaccionando con sentido común. Yo creo que la gobernanza de IA tiene que volver al sentido común para que uno pueda explicar a un niño de 5 años qué es la gobernanza de IA. Y es posible. Yo diría que este es el mayor desafío para todos nosotros en esta sala y hacer que la gobernanza de IA sea de sentido común, fácil de explicar. Muchas gracias. Ya veo que hay una cola para tomar la palabra entre el público. ¡Qué maravilloso! Por favor, diga su nombre, quién representa y su pregunta. ¿Y para quién? Mi nombre es Diane Hewitt Mills. Yo soy fundadora de una oficina global de protección de datos que se llama Hewitt Mills. Para aquellos que no saben, bajo GDPR hay ciertas organizaciones autorizadas o obligadas más bien a nombrar un oficial de protección de datos. Y es una persona o organización con la responsabilidad de independientemente y objetivamente revisar el cumplimiento de la organización con la legislación de protección de datos, ciberseguridad y cada vez más IA. Yo soy abogada del Reino Unido. He trabajado en gobernanza desde hace 35 años. Y así que presidido esta organización durante 7 años, que me enorgullece mucho porque soy mujer, fundadora mujer. Yo soy rara. Bueno, es decir, no muy frecuente. Hace 5 años opté por un estándar que se llama B Corp Standard. No sé si saben, pero B Corp es un estándar para organizaciones que puedan demostrar altos estándares en la gobernanza social medioambiental. Así que mi comentario o recomendación es que controlemos los esfuerzos de la organización en términos de demostrar gobernanza social medioambiental, por ejemplo, en su huella carbónica. Yo había pensado que sería una idea que una organización, si pudieran documentar su huella social. Por ejemplo, si es una empresa tecnológica, una empresa en el campo de salud que utiliza IA, sería una buena idea que usted documente los riesgos existentes, que piense en los riesgos predecibles, cómo podría usted prevenir esos riesgos de una manera objetiva y tener un controlador independiente que controle esa actividad. Bueno, es una idea que simplemente les lanzo aquí, porque aquí estamos hablando de ideas creadoras para crear la gobernanza IA tangible y explicable. Muchas gracias. Take that question. I'm looking at you, Melinda. No sé, ¿quién quiere responder? ¿Melinda? Yo pienso que de lo que estoy hablando es evaluación de riesgos, un proceso que sea objetivo y transparente,
y que incluya una auditoría de alguna manera. Yo creo que es la base de la legislación de GDPR y la estructura de rendición de cuentas que es la base de muchas leyes de protección de datos. Cada vez vemos en Europa y en otras partes que hay evaluación de riesgos y medidas de mitigación, de transparencia, que pueden ser valoradas o auditadas por partes externas. Y hay algunos intentos precoces de reglamentar IA. Bueno, yo más bien conozco lo que pasa en los Estados Unidos, pero vemos estructuras similares en otros países. Yo creo que es un mecanismo duradero, comprobado, de gobernanza que tiene sentido. Pero el riesgo está en cómo se valoran, cómo se evalúan. Y lo digo porque es un tema especialmente espinoso en el campo de IA, sobre todo en espacio IA de seguridad. Y hay que debatir qué tipo de riesgos son tolerables y qué riesgos no lo son. Ahora, un marco tendría mucho sentido y hay muchos profesionales que ya trabajan de esta manera y empresas que tienen esos mecanismos y estructuras internas. Así que me sorprendería si no acabaríamos teniendo un marco así, una estructura, y es la ley propuesta en el Reino Unido, en la Unión Europea, precisamente lo que persigue. Ahora, en ese caso, aún si no hay consenso sobre los riesgos, la transparencia tiene que ser parte de la solución. No se puede obligar a las empresas a estar de acuerdo en cuanto al riesgo, pero tienen que ser transparentes en decir a sus usuarios y socios qué riesgos consideran y cómo se mitigan. Pues sí, yo vengo de la perspectiva de fuente abierta. Y es un área muy espinoso. ¿Cómo se gobiernan los modelos cerrados y los modelos abiertos? Difiere mucho. Así que lo que nosotros hacemos es nuestros propios ensayos de riesgo, testing, valoración de riesgos, prevención, mitigación, etc. Y cuando publicamos el modelo para que la gente lo utilice, añaden sus propias soluciones y lo adapten a sus aplicaciones. No sabemos cuando publicamos nuestro modelo cómo la gente lo va a usar. No sabemos cómo al final lo hacen. Lo que podemos ver no es eso. No podemos predecir cómo se va a utilizar el modelo. Bueno, Mindy. Queremos que todos jueguen en el mismo campo, en pie de igualdad. Por eso es lo que perseguimos como políticos, como ejecutivos gubernamentales. Hay ámbitos en que la autorregulación es apropiada, pero es igualmente importante garantizar que examinemos a fondo estos riesgos que emanen de precisamente esa autorregulación, porque sabemos que los riesgos provienen tanto del sector privado como del gobierno. Como nosotros como gobierno no queremos ser muy duros en la legislación, podría limitar la innovación, pero queremos garantizar que todos pueden estar protegidos, mientras que el sector privado también saque valor del hecho de IA y su aplicación. Yo sé que eso es importante, pero la capacidad de explicar lo que pasa es también importante. Es decir, uno trata de utilizar esos modelos y puede haber algunas decisiones inherentes en los sistemas que son muy dañinos a las vidas humanas. Por eso hay que saber cómo se toman esas decisiones. Ahora, cada vez que el modelo toma una decisión, tiene que haber considerado un aspecto muy amplio de términos, desde demografía
y el entorno social. Ese es un gran logro de la comunidad de Fuente Abierta, que se explore la explicabilidad de lo que ocurre en los datos y con los modelos. Muchas gracias. Yo soy de Nigeria. Mi nombre es Kunla y represento aquí en mi capacidad de presidente de la sociedad Internet en Nigeria, su capítulo nigeriano, si se quiere. Trabajamos en abogacía, lobismo, etc. Ahora bien, este es un buen momento para hablar de la gobernanza de Internet y de ahí. No hay voces en contra de eso, pienso yo, pero uno de los temas que hay que examinar con ojo crítico es la forma en que los datos son recaudados. Yo escuché a Jovan cuando él profundizó en el tema de conocimiento. Yo estoy de acuerdo que el producto final de inteligencia artificial es conocimientos. Ahora bien, la forma en que recaudemos esos datos es importante. Lo digo porque estamos viendo una inteligencia artificial que debe ser incluyente. Y si queremos eso, las comunidades deben poder contribuir. Y si la recaudación de datos es hecho por expertos, bueno, todo el mundo tiene su propio prejuicio y las instituciones tienen su sesgo. Así que cualquier dato que se recauda está enmarcado por el bias, por el prejuicio o el sesgo de la persona que ha recaudado los datos en primer lugar. Eso es importante. Ahora, yo quisiera pasar al tema en que estamos hablando de que alguien tiene que construir grupos públicos de datos. Lo digo porque para que sea asequible a todos, todos deben tener la posibilidad de utilizarlo para el propósito que quieran. Pero antes de llegar ahí, hay que garantizar que pongamos a todos en pie de igualdad, en un marco que es universal. He escuchado a Melinda. Ella habló del marco. Y yo empecé a ver algún tipo de... Bueno, es que hay diferentes marcos propuestos por diferentes partes interesadas. Hay que sincronizar esos marcos para que al final tengamos un marco universal que aborde temas que son importantes para todos, para que ya al final sea universal y pueda responder a diferentes necesidades. Pues sí, dos comentarios. Uno es controversial, el otro más controversial todavía. Hemos hablado mucho de los sesgos o prejuicios. No estoy hablando de sesgos ilegales, o prejuicios que al fin de cuentas es para insultar a la gente, a la dignidad de la gente. Esto está claro. Eso podría gestionar en la legislación, pero dejemos eso de lado. Los sesgos inherentes en las máquinas, eso es otra cosa. Mi cultura, mi edad, no sé, mis hormonas, lo que sea, define lo que yo digo ahora o las preguntas que ustedes hacen. Por eso, esa obsesión ahora es calmarse, bajar de velocidad, pero hace 2 años eso era muy peligroso. Los sesgos o prejuicios ilegales que amenazan a las comunidades definitivamente. Pero de nuevo quisiera volver al sentido común. Pues la pregunta que haces se basa en tus conocimientos, en tu comprensión. El problema ahora es que estamos tirando nuestros conocimientos en algo que no sabemos. Y ya es como el Triángulo de Bermuda. Y de repente lo estamos revisitando. Yo estoy poniendo a prueba grandes sistemas en nuestro laboratorio, donde ponemos conocimiento en un contexto muy específico. Y vemos que eso se toma, se reempaca y se vende. Quizás no ahora, pero quizás en el futuro. Eso es un tema crítico.
Tu conocimiento, el conocimiento de comunidades locales de África, Ubuntu, conocimientos escritos, pertenecen a alguien o debe atribuirse a alguien y compartirse con el marco definitivamente, pero se debe atribuir a alguien. Y eso es como quizás un poquito de realismo mágico, pero uno no ve el punto de la cosa. Es como un niño que está llorando. Y en vez de preguntar qué pasa, pues uno le da un juguete al niño para que deje de llorar. Y esto llega a ser una cuestión de ética, de filosofía. Me encanta la filosofía, pero tiene que ver con sesgo. Yo veo que quizás no estás de acuerdo con todo lo que ha dicho Giovanni. Lo de sesgo y datos. No se puede hacer caso omiso de sesgo. Pues yo pienso que quizás hay un cierto nivel de sesgo en todos nosotros. No es que el mundo sea sin sesgo, no es que sea imparcial. Los jueces cuando toman decisiones no son completamente imparciales, tienen sus sesgos. Los datos se entrenan con datos de este mundo y el sesgo va a formar parte integral. Por ejemplo, el sesgo de la sociedad misma. Pero en cuanto a la toma de decisiones de seres humanos, la diferencia es que en muchos casos hemos establecido procesos y sistemas y se raciona y toma decisiones dentro del sistema. Y si alguien tiene una objeción, se toma en cuenta. Pero con sistemas de IA, pues el reto es la explicabilidad. Ese es un reto y es un problema que estamos intentando resolver todavía. Y eso de revelar el uso de IA en diferentes contextos es importante. Por ejemplo, puede ser que uno ni sabe que hay IA detrás de una decisión que le afecta a uno. Dos pensamientos brevemente. Es crítico que IA funcione para todos, que trabaje para todos. Parte de eso es asegurar que tengamos los datos, que haya una manera de entrenar un modelo sobre los datos o hacer los pequeños ajustes para los modelos y los datos. Hace falta educar a la gente en cuanto a los resultados de IA. Así que cuando una persona interactúa con IA, entienden que lo que sale quizás no sea la verdad, entre comillas. Es simplemente una predicción en cuanto a la próxima palabra justa. Estamos muy al inicio de esto como sociedades, así que nuestras expectativas de lo que es, de lo que debería ser, y en qué medida podemos confiar en los resultados, pues, hombre, esto se está desarrollando todavía. Y estoy de acuerdo que cuando IA se usa para tomar decisiones en cuanto a gente, si son aptos para servicios o trabajos, entonces hace falta un nivel adicional de precaución. Deben tener una persona o personas involucradas en el sistema también. Yo entiendo esas preocupaciones, pero como sociedad, cuando estamos logrando más experiencia, entendemos mejor esas herramientas, entonces vamos a entender más de los problemas y soluciones. También tenemos participación en línea para personas que no pueden estar aquí o quizás no tienen los medios económicos para viajar aquí. Y tenemos Pedro aquí, que es el moderador en línea o con micrófonos. Queremos un par de comentarios del espacio en línea para el panel. Sería bueno. Muchísimas gracias. Tenemos una pregunta de Ray Sampson a Chilac y Melinda. ¿Cuáles son sus opiniones en cuanto a el consenso en el Consejo de Europa y su Convención Marco sobre IA, Derechos Humanos, Democracia y el Imperio de la Ley?
Este es el primer tratado internacional que es un documento legal vinculante para proteger a las personas, el desarrollo y el monitoreo de sistemas de IA. Pues tenemos problemas en entenderte. Quizás puedes decir un par de palabras claves. Es la ley de la Unión Europea de IA. El Consejo, pues el convenio marco del Consejo de Europa sobre IA, derechos humanos, democracia y el imperio de la ley. Para Chirac y Belinda. Yo creo que lo entendimos más o menos. ¿Quiere contestar? ¿Están hablando del marco? Pues yo pienso que ha habido muchas conversaciones globalmente en cuanto a cuál es el enfoque justo. Melinda dijo que hace falta pensar en qué sistemas necesitan más examinación, cuáles son los sistemas que afectan directamente a las personas, cuáles no, y si hay que tratarlos diferentemente. Y hemos tenido mención en el diálogo en cuanto a innovación contra regulación y cuál es el nivel justo de regulación en este punto. ¿Cuál sería una regulación demasiado estricta, no suficientemente estricta? No tengo la respuesta. En diferentes contextos será diferente. En países donde tienen una capacidad reguladora más alta, pues pueden hacer más, pueden implementar más. En países que no tienen esa capacidad de regulación, tenemos que mirar reglamentos y leyes que funcionan para ese contexto regulador de aquellos países con menos capacidad. Pero, por ejemplo, lo que es importante en cuanto a la cumbre de impacto IA de la India, pues India intenta surgir como un líder en la mayoría global para unir a ideas de la sociedad civil, academia, investigadores, industrias, gobierno, sobre todo para la mayoría global, para hablar de lo que sería el camino justo de cara al futuro. Esto de tomar prestadas ideas de otro contexto y si es una buena idea y cuál sería el contexto para esto, qué es lo que puede ser útil localmente. Por ejemplo, en lugares como India, en Sudáfrica, quizás pueden tener mucho IA, pero quizás es IA desarrollado en el hospital de Sloan Kettering, pueden tener una herramienta de diagnósticos de salud y se emplean en un contexto de la India, pero la demografía es diferente. Entonces, ese tipo de pruebas y tratamientos que están a disposición como servicios secundarios y terciarios de los sistemas de salud son diferentes. Así que hay muchas diferencias y así que en India y en lugares como Sudáfrica quizás tenemos que luchar con diferentes retos. Es importante tomar eso en cuenta también. Pues como mi colega acaba de decir, un campo importante es el de derechos humanos que se describe en la Constitución. Así que lo que haces en el campo tecnológico, pues tienes que asegurarte que no afecte los derechos humanos. O en la Carta de Derechos, no debe violar esa Carta de Derechos. Así que intentamos usar esas tecnologías de manera que no viole los derechos de las personas. Y también tenemos la ley de información, la privacidad de información. Y cómo podemos asegurar al mismo tiempo usar tus datos para el bien público. Así que uno intenta usar los datos personales para el bien común y otros dicen que no se puede hacer. Así que hay que encontrar un equilibrio. ¿Cómo podemos fomentar la innovación? Pero ¿qué hace falta hacer para asegurar que no también violemos los derechos humanos y
el derecho de privacidad para la información de las personas. Muchísimas gracias. Pues, Jovan, pues en cuanto al convenio, pues la Unión Europea se ha movido rápido, quizás demasiado, han ido demasiado lejos. En Bruselas hemos escuchado que quizás quieren enmendar ciertas cosas, por ejemplo, la definición de modelos de alto riesgo. El Consejo de Europa es una organización interesante. Han adoptado un convenio de IA, pero bajo un techo tienes la convención, pero también tienes pues cubren el tema de derechos humanos, también tienes el Tribunal de Derechos Humanos, tienes cibercrimen, el convenio del Consejo de Europa, pues allí tenemos también el convenio de Budapest, tienes ciencia y organizaciones que interactúan. Pues dos preguntas del público aquí presente. Hay dos personas detrás del micrófono allí. Muchísimas gracias. Pilar Rodríguez es mi nombre. Soy coordinador de juventud para el Foro de Coordinación de Internet en España. Quiero dar seguimiento en cuanto a lo que el señor Yalak dijo. La señora Yalak dijo. Lo que dijo Yalak en cuanto a cómo los países pueden obtener gobernanza IA y soberanía IA no va a conducir a fragmentación de IA. Pues tenemos la ley IA en Europa. Tenemos la regulación de IA de California también en China. ¿No conduce esto a más fragmentación? Y desde una perspectiva de la juventud, ¿existe alguna manera de asegurar que tengamos un mínimo global para que las generaciones futuras puedan sentirse protegidas? Muchísimas gracias. También la siguiente pregunta de la persona detrás de ti, Ana, de R3 en México. Pues parece quizás más un comentario que pregunta, pero prometo que va a haber una pregunta también. Yo estaba muy preocupada al escuchar que existe esa subestimación de los riesgos de IA. Suena como que es algo hipotético, pero hay ejemplos actuales alrededor del mundo. Y Jovan mencionó el tema de conocimiento y educación y al mismo tiempo hablando de sesgos ilegales, mientras que en la realidad ha habido varios ejemplos de cómo clasismo, racismo, misoginia afecta a cómo las personas pueden tener acceso a servicios básicos alrededor del mundo o cómo la policía predice quién puede ser una persona sospechosa o no. Y deberíamos entonces informar a las personas de los riesgos reales. Pero mi pregunta, Melinda, tiene que ver con la crisis emergente que estamos experimentando. Ella mencionó que empresas como Meta están haciendo esas evaluaciones de riesgo. Me gustaría saber cómo Meta planifica autorregular cuando no ha hecho impactos ambientales de derechos humanos al establecer de centros de hyperscalar data en lugares como los Países Bajos, y las personas han ejercido presión, entonces mueven estos centros tecnológicos o a España o al sur. Entonces estos problemas de extractivismo, crisis híbrida y contaminación se mueva a otros lugares donde no ha habido ninguna consulta pública. Pues dos preguntas: fragmentación y eso de justicia global de IA. Melinda, primero. Claro, realmente no puedo hablar de la cosa que tiene con centros de datos. Eso quizás tiene básicamente que ver con las necesidades energéticas de esos centros de datos y dónde se colocan. No puedo pronunciarme al respecto. Sabemos
que el futuro de IA va a requerir de mucha energía y hay muchos incógnitos donde existen estas demandas de energía y no se sabe de dónde va a venir, pero no puedo hablar de cómo se toman las decisiones concretas al respecto. En cuanto a fragmentación, eso fue parte de la primera pregunta, que hay diferentes iniciativas de gobernanza de IA. Eso también es una pregunta de llegando de diferentes centros y sectores, ¿cómo pueden colaborar mejor en cuanto a ese aspecto? ¿Hay alguna idea de los panelistas de cómo se podría hacer? ¿Quién quiere contestar? Pues cómo evitar, cómo los diferentes sectores y regiones podrían colaborar aún mejor en cuanto a gobernanza IA para contrarrestar la fragmentación que también puede resultar de este paisaje creciente de gobernanza de IA. Pues fragmentación, pues se ha hablado de contextos de Noruega, Suiza, Sudáfrica, India. Básicamente está bien hablar de esto, pero la comunicación, los intercambios probablemente debería hacerse con una estandarización en cuanto a tasas, pues que son un elemento clave en sistemas de AI. Y eso me hace hablar o pensar en normas o estándares para evitar la situación que tenemos con medios sociales. Si estás en una plataforma, no puedes migrar de una plataforma a otra. Pues ahora los servicios digitales, la ley de servicios digitales en los Emiratos Unidos Árabes, pues me hace pensar en cómo podemos compartir las normas de estandarización. Pues gobernanza, pues empezamos con eso en el 2020 o 2021, cuando desarrollamos el fundamento para IA y también la Unión Africana desarrolló la estrategia IA, pero también los diferentes países miembros individuales están desarrollando estrategias IA. No hay tanta fragmentación, pero a nivel de base vas a ver que cada país tendrá sus propias prioridades en las que quiere enfocarse, pero genéricamente hablando, y si vas a mirar todas las políticas y estrategias y legislaciones públicas, vas a ver que IA normalmente se trata más de temas de ética, sesgo, riesgo. Y en Sudáfrica estamos avanzando en ciertos sistemas, estamos mirando ese tema, pero a nivel de base, a nivel de país, vas a ver que no vas a tener exactamente lo mismo, pero no es que siempre estén enfocándose en cosas muy diferentes. No son siempre incongruentes entre diferentes países. Yo pienso que hay una preocupación de que en eso de querer innovar hay un riesgo en cuanto a la falta de respeto por los marcos de derechos de IA. Tenemos todo desde UDHR a ICCPR que puede ser interpretado a través de organizaciones internacionales y esto puede establecer normas. IGF y la revisión de CMSI más 20 puede ayudar a reforzar, no solamente establecer el orden del día de las líneas de acción, sino que también una línea de retroalimentación en cuanto al Pacto Digital Global y otros mecanismos, el foro de CMSI y otros mecanismos donde hay un tipo de contribuciones holísticos de múltiples actores para los procesos que se centran en
muchas de las preocupaciones podrían ser impacto ambiental, extracción a nivel del contexto de la mayoría global, también cuestiones de trabajo, puestos de trabajo y también esas conversaciones tienen que alimentar el contexto de formar las agendas. Este tipo de coordinación internacional, tanto a nivel sectorial y multiactor, es importante. Hay que juntarse, hay que trabajar conjuntamente para encontrar maneras de establecer una línea de base común para que no, pues buscando la vanguardia, el liderazgo, no debemos perder el enfoque en nuestros valores comunes que hemos articulado como en documentos comunes como en UDHR. Pues sí hay una pregunta muy concreta, el moderador. Michael Nelson tiene una pregunta en cuanto a los sectores que gastan más en IA son el sector de finanzas y el sector militar. No sabemos muy poco de sus éxitos y sus fracasos. ¿Cuáles son sus miedos y sus esperanzas para esos dos sectores? La cuestión, pues, los sectores en cuestión son militar y finanzas. Pues miedos y esperanzas, sector militar, sector finanzas. Un minuto si quieren comentarlo. Y dentro de este minuto, ¿cuáles serían sus puntos más importantes de esta sesión? No tengo ninguna respuesta en cuanto a sectores de finanzas, sector militar, en cuanto a esperanzas y miedos. Nosotros nos enfocamos en añadir personalización de IA a nuestra familia de productos de aplicaciones. Voy a dejar finanzas y lo militar a otros. En un aprendizaje, un punto, es importante evaluar dónde estamos en este momento en esas reuniones. He estado en las últimas reuniones de IGF y la velocidad del debate y los desarrollos en este espacio, pues realmente se mueven rápidamente, la velocidad es alta y me alienta y debemos todos tener estas conversaciones de múltiples actores. Es un rol único que juega IGF uniendo a gente, reuniendo a gente, y nosotros llevamos todo lo que escuchamos aquí a casa, hablamos con otras personas, informamos a nuestros líderes y el poder de convenir, de unir es lo más importante, juntando las diferentes voces. En cuanto a lo militar, pues hemos visto Ucrania y Gaza y la cuestión de uso de drones. Hay discusiones en ONU en cuanto a legislación para armas autónomas o estos robots de matar, que sobre todo se trata de se ha hablado de prohibir esos robots. Y pues Diplo es un programa para aprendices donde personas aprenden de IA, desarrollando sus propios agentes IA. Queremos demistificar IA, pero tenemos que al mismo tiempo gozar de su magia. Pues mis pensamientos últimos es que hay que aprender del pasado, los éxitos, pues el modelo multisectorial, pues el multilateralismo, pero también tenemos que aprender de los fracasos del pasado, los errores en cuanto a gobernanza, en cuanto a tecnología, y no repetir esos errores. Y hemos llegado aquí para trabajar conjuntamente para construir un ecosistema digital de mucho impacto y sano. Por mi parte, solamente quiero decir
que IA tiene que respetar derechos humanos. Tenemos que hacer que la tecnología respete y proteja a los individuos. Y la innovación tiene que hacerse de manera responsable. Hay que implementar un modelo de implementación responsable con cajas de arena regulatorias. Y en cuanto a colaboración, pues hay esfuerzos a nivel nacional, regional y global. Y los beneficios de IA deben propagarse a todos los miembros de la sociedad. Estas son mis palabras finales. Así que tengo la tarea muy difícil de intentar resumir esto. Es imposible, pero cualquier cosa que yo diga ahora, pues es Michaela Chatz. Guillermo Godoy, pues yo soy el responsable, no es de inteligencia artificial. Pero un elemento interesante de esta conversación es que, pues cuando yo estuve involucrado en discusiones similares en cuanto a gobernanza en Internet, lo primero fue Cisco. Y Cisco llegó tarde en nuestro panel. Eso es bueno, porque primero hablaron de procesos, quizás no estamos de acuerdo, dicotomía, etcétera, una dicotomía falsa entre innovación y regulación, pero riesgo, innovación, bien público, gobernanza, conocimientos, haciendo volver los conocimientos. Esto es como un marco estructurado, y si se mira de eso, sesgo, desinformación, teorías de conspiraciones, etc. Pero esto es un prometedor. Parece que estamos mirando algo que podemos llevar a un próximo nivel en cuanto a gobernanza. Pero si nos concentramos más en piezas específicas de contenido en nuestro proceso, pues entonces se vuelve difícil la conversación porque tiene que ver con polarización, opiniones específicas y cuando es falso, qué es lo que no es falso, cuál es el riesgo, cuál es no. Cuando nos concentramos en transparencia, el bien público, etc. Aquí hay un montón de palabras claves, pero la gobernanza no necesariamente es gobernanza gubernamental, puede ser autorregulación, etcétera, pero por falta de tiempo no hablamos de ciertas cosas importantes que deben formar parte del marco de gobernanza. Por ejemplo, el tema del consumo de energía de estas máquinas es algo que debe formar parte de los marcos de gobernanza. Y esto apareció muy tarde hoy debido a falta de tiempo, pero el panel hizo un buen trabajo en cuanto también planteando ciertas divergencias en la conversación que es parte del juego. Yo creo que lo que quiero decir, y la verdad no es responsabilidad de mi co-moderadora, de los panelistas, quiero invitarles a pensar que eso de ser innovador se trata de no dejar a nadie atrás en la conversación. Con Eleanor Roosevelt tenía la Declaración Universal de los Derechos Humanos en esa foto tan famosa. Eso fue una real innovación. Cómo la gente se unió plasmando esos 33 artículos de manera que no se ha resuelto ni hasta la fecha. Lo que hace falta es una innovación que incluya a todos y no solamente al 1%. Muchísimas gracias. Muchas gracias como moderadora. Ha sido un gran placer. Muchísimas gracias a todos. Gracias.